Seguimos ahora, volvemos a otro potencial o posible o real nicho de mercado, esta vez con Derecho y Moda o Fashion Law. Pamela Echeverría está a mi lado, tienen ustedes en el programa también a Susi. Susi está recuperándose de una afección, así que me avisó hace un par de semanas que no podía venir, pero de todas maneras decidimos dejarla en programa. Pamela es presidente del Fashion Law Institute de Argentina y directora del blog Derecho de la Moda. Es abogada con especialización en Derecho Empresarial por la UBA y agente de propiedad industrial. Cursó la maestría en propiedad intelectual en la Universidad Austral. Se desempeña en las áreas de propiedad intelectual y justamente Derecho de la Moda. Y en este punto, algunos ya me lo preguntó antes, a algunos se le está preguntando ahora, ¿qué diablos es el Derecho de la Moda? ¿Qué es esto? Bueno, buenos días a todos. Susi, te mando un beso muy grande y las disculpas del caso por no poder estar. Y los saludos a todos. ¿Qué es el Derecho de la Moda? Es una pregunta un poco compleja, ¿no? En el sentido de, hay quienes dicen que es una rama del derecho y hay quienes consideramos que es una especialización. Creo que no tiene la autonomía necesaria como para considerarse una rama del derecho, pero sí dentro de las ciencias jurídicas es una industria que, por las particularidades que tiene, necesita una atención y un estudio específico. Entonces, en términos nuestros de abogados, sería una especialización que estudia la relación que existe y que existió desde el comienzo de la moda en sí misma entre las ciencias jurídicas, la industria de la moda y lo que es el negocio de la moda en sí mismo. Ok. Me imagino ahí, yo te presentaba, vos sos especialista en propiedad intelectual, pero aparecen temas laborales, temas comerciales, y pensaba hace un rato mientras estábamos haciendo una de las primeras entrevistas, me pasaban un mensaje con un título que sale en un diario de hoy, que dice que muchos abogados o muchísimos abogados cobran sus honorarios en negro. La industria de la moda es conocida por cierta informalidad o mucho freelance. Digo, ¿cuáles son los aspectos más ricos o jugosos para que un abogado se pueda meter en esta industria? Sí, hay que entender que la moda, o sea, en sí mismo no... existen dos, en esto, si me permitís, lo voy a dividir en dos para que podamos entender bien cuál es el nicho que nosotros como abogados tenemos dentro de la industria. Por un lado es ver qué es lo que se considera moda. Nosotros tenemos la tendencia natural de decir, bueno, modas indumentarias, son, no sé, ropa, calzados, carteras. Es mucho más que eso. Hoy moda se considera no solamente esto, sino además lo que es joyería, mobiliarios, artículos de tecnología, todo esto forma parte de la moda. Entonces ahí el espectro se abre muchísimo y las posibilidades para nosotros los abogados también se abren muchísimo. Y como vos decías, Ariel, el derecho traspasa todo, desde el momento en que el diseñador concibe la obra en su casa, en su estudio o donde fuere, hasta que la exporta, ¿sí? O constituye una franquicia. Entonces, el derecho encuentra posibilidades dentro de lo que es el derecho de la moda en todas las etapas de comercialización de un producto dentro de la industria, ¿sí? Ya sea desde la concepción, que obviamente tiene un tinte de propiedad intelectual muy fuerte, porque la moda es una industria creativa, entonces desde la creatividad va a necesitar a la propiedad intelectual para proteger, para licenciar, para expandir, para transformar su negocio desde una micropyme o un emprendedor a una empresa multinacional. Y ahí es donde los abogados tenemos que acompañar, ¿sí? Tanto al que recién comienza como aquel que necesita expandirse. Los temas de derecho laboral son preocupantes. De hecho, desde la Fundación, desde el Fashion Law Institute Argentina, estamos trabajando en distintos proyectos reconociendo cuáles son las realidades del sector y tratando de brindarle la mayor formalidad posible. Nosotros pensemos que la industria de la moda muchísimas veces, y específicamente lo que es el área textil, salvo lo que son empresas que cuentan con un asesoramiento jurídico, ya sea in-house o a través de abogados externos,
es una industria que se maneja por teléfono, que te dice, mira, te mando lo que son los moldes, te mando la tela, te mando los cierres, te mando los hilos y mandame las prendas. Y te deposito o te llevo el dinero en efectivo. Y en el medio no hay ningún tipo de pauta en cuanto a las condiciones de entrega, los plazos de entrega, cuál es la modalidad de contratación, qué pasa muchas veces con los excedentes. O sea, esto se traduce para nosotros en oportunidades de emprolijar esta situación y para la industria en una necesidad de cuidar su patrimonio, ¿sí? Entonces... Consulta, con esto que estás contando, vos llevas ya varios años dedicada a esto. ¿Cómo haces para que el empresario del sector, vos recién hacías una suerte de recorrido por la indumentaria, ¿cómo haces para que el tipo que hace camisas, remeras en un taller entienda que vos, abogada, sos un agregado de valor, un agregado de valor y no un costo? Decir, no, pero lo que me va a cobrar el abogado para eso... Meto 5 personas más a trabajar, turno corrido y... Sí, hoy quizás, a ver, existen, dependiendo de cuál sea la problemática que quiere atacar, el empresario o el tallerista nos va a ver como un aliado o como un costo fijo que quiere evitar. Generalmente, en el contexto actual, con el valor, o sea, con el costo laboral tan alto que para un tallerista, o sea, pensemos que la industria de la moda, la mayor parte del trabajo se hace en talleres, que generalmente es en el fondo de la casa. Sí, que son 2 o 3 personas y que eso desde el punto de vista gubernamental se está trabajando en un proyecto de ley de decir, bueno, a ver, regularicemos lo más que se pueda esta situación. Pero creo que, respondiendo a tu pregunta, cuando vos podés sacarlos, creo que es hasta una cuestión de concepción, ¿sí? La mayoría de las personas dentro de lo que es el sector textil no se ven como un empresario, porque están acostumbrados a cortar o realizar productos para otras empresas que van a estampar las marcas. Ahora, cuando uno le puede brindar determinadas pautas para decirle, bueno, a ver, esto se puede comercializar de forma directa, se pueden cortar un montón de intermediarios, yo te ayudo en el negocio. Hay un dato que es importantísimo, que lo lanzó hace poquito la CASE, que es lo siguiente: en el último año hubo un 30% de incremento en todo lo que es la venta online, ¿sí? Entonces ahí hay una oportunidad de conexión del tallerista con el consumidor directa. Y si vos le brindás las herramientas legales para que él pueda pasar de esta condición de tallerista no registrado, que vende en negro, que está en la clandestinidad en su casa cortando y vendiendo para otros, y le das las herramientas para que se conciba y pueda vender de forma directa, creo que ahí es donde nos empiezan a ver como un posible aliado en el negocio. Okay. En una nota que hicimos hace un par de meses, yo te preguntaba a vos y a Susi por cuáles son los 3 principales desafíos legales que enfrenta la industria de la moda. Y ustedes ahí hacían un punteo que incluía, si mal no recuerdo, entre otros, incumplimiento de la ley de talles. Esto es algo que mencionaban en una entrevista anterior. Las leyes no necesariamente cambian realidades. Y otro de los temas que mencionaban, en particular Susi, era la falta de inscripción o de registración de patrimonios culturales en el registro que maneja, si mal no recuerdo, la UNESCO. Sí. ¿Podés profundizar un poquito en esas 2 cosas? Sí, en cuanto a la ley de talles, hoy por hoy nosotros tenemos que pensar, para entender la problemática de la ley de talles, más allá de que no se respete, también existe una problemática previa, que es cada provincia, y considerando a la ciudad y a mismo a la provincia de Buenos Aires, tiene una ley de talles. Entonces, nosotros podemos estar cumpliendo la ley de talles en la ciudad de Buenos Aires, pero estar incumpliéndola con nuestro proveedor en Tierra del Fuego. ¿Sí? Entonces nosotros como abogados nos enfrentamos a decir, bueno, nos quedamos tranquilos que nuestro cliente está cumpliendo acá en la ciudad autónoma, pero nos llega un posible reclamo de otra provincia. ¿Por qué? Porque los parámetros que se utilizan no son los mismos. Entonces, respecto de la ley de talles tenemos 2 problemas. La necesidad de unificar la legislación
que es lo que estamos trabajando desde la Fundación con distintas cámaras y demás, como para poder unificar esta ley y que nosotros como abogados también podamos tener un poco de paz, ¿no? Porque imagínate que es imposible poder acompañar en esto. Y por otro lado, sí, en lo que es el cumplimiento. Hoy por hoy existe un incumplimiento total donde nosotros vemos muchísimas marcas que, bueno, nada, no solamente no cumplen la ley de talles, sino que además parecería que no cumplen parámetros lógicos en cuanto a lo que son, no sé, ideales de salud, de imagen sana y demás. Y eso se traduce no solamente a un incumplimiento de la ley, sino a una problemática social que como abogados también nos interesa. Respecto del otro punto, del patrimonio cultural, en propiedad intelectual hace mucho tiempo que estamos debatiendo a ver cómo protegemos lo que son estas creaciones culturales, ¿sí? Lo que son conocimientos de nuestros pueblos originarios, técnicas de hilado, técnicas de teñido, entre otras cosas. Hoy existe una tendencia a volver a estas fuentes, ¿sí? Por muchos motivos, pero principalmente porque en el fondo concluyen en técnicas sustentables, ¿sí? Entonces, bueno, muchos factores, o sea, muchos agentes de la industria dicen, por acá está el camino para empezar a hacer las cosas diferentes. Ahora, desde lo que es Argentina, nosotros tenemos una convención a la cual adherimos de la UNESCO, que es la que vos hacías referencia, y todo lo que son nuestros productos tradicionales no tienen ningún tipo de inscripción, no tienen presencia en esa convención. Entonces lo que nosotros decimos es, a ver, nosotros vemos en las pasarelas mundiales un montón de productos que son autóctonos de distintas regiones, ¿sí? Mismo de regiones, por ejemplo, del norte nuestro o de la Patagonia. Entonces decimos, bueno, ¿cómo puede ser que en esto estemos tan atrasados, que si bien formamos parte, no nos integramos de forma correcta? Y hasta hace un tiempo atrás, además teníamos la siguiente problemática, que era decir, bueno, ni siquiera sabíamos cuáles eran específicamente las comunidades que se dedicaban a la industria textil, por ejemplo, en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país. Hoy, gracias a un trabajo del INTI, tenemos bien identificados cuáles son, quiénes son las personas que a nivel local interactúan en el sector y cómo poder contactarlos, ¿sí? Bien, una última pregunta te hago, considerando que la idea de la entrevista, al menos lo que alguien habrá escrito acá, vaya a saber quién, dice nichos de mercado Fashion Law. ¿Se puede vivir siendo abogado del derecho de la moda? Sí, yo creo que, o sea, a ver, en esto nos vemos obligados a trabajar en equipo como abogados, ¿sí? Porque un abogado no puede asesorar todos los temas y toda la problemática que presenta la industria. Entonces, a nosotros como abogados nos presenta dos desafíos. Primero, entender las particularidades de la industria y sacarnos un poco este traje de el contrato, la factura, entender que es una industria en donde el juego se da de otra manera, ¿sí? Partiendo de la base de este entendimiento, poder ir brindando de a poco distintas herramientas y sí trabajar en equipo. Porque, por ejemplo, mi especialidad, que es propiedad intelectual, es un 20% de la problemática de la industria. Existen cuestiones de contratos, existen cuestiones societarias, de importación, exportación, que tengan que ver con prácticas sustentables de la forma en que se lleva adelante el negocio, cuestiones tributarias, cuestiones laborales. Un solo abogado no puede abarcar el asesoramiento. Entonces ahí es donde decimos, bueno, sí, se puede vivir sin lugar a dudas, pero tenemos que brindar cada uno desde la especialización que nos toque nuestro aporte para poder llevar adelante bien el trabajo que se nos encomienda. Muchísimas gracias, Gracias por a vos. la atención.